mirar entonces cómo nos queda este ejercicio. Entonces vamos a tomar este escenario de interés, le vamos a dar mover o copiar acá, y este que no nos gustó como presupuesto, lo vamos a cambiar a rendimiento. Entonces este es un escenario un poco más agresivo a favor. Este es un escenario en el que finalmente lo que vamos a hacer es quitamos el vehículo, o sea, utiliza el vehículo de los papás, coloca, de papá Waldo en este caso, coloca un rendimiento a favor, estaría por acá, coloca un rendimiento a favor, entonces decimos, si el disponible es mayor a 0, entonces vamos a colocarle un 0.5% de rendimiento a favor. Entonces observen cómo funciona un condicional en Excel, donde al principio, el primer mes, en este caso le quitamos los gastos del vehículo, pero vamos a dejar los 30 millones del crédito y vamos a dejar la depreciación de 250.000. Solamente en este caso le vamos a cambiar el nombre. Vamos a poner amortización, que es un concepto sinónimo de la depreciación, y le vamos a poner que acá nos sume este rendimiento a favor. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es un ciclo virtuoso de liquidez. En este caso le quitamos el vehículo y nos vamos a ir por acá. Le vamos a cambiar el nombre de la depreciación a la amortización, porque vamos a asumir que el crédito de los 30 millones, en lugar de invertirlos en el vehículo, los invierte, en este caso asumamos, en una maestría, por ejemplo, en algo de estudio. Vamos a tomar acá, vamos a hacer el análisis vertical y vamos a colocar dinero que genera interés sobre interés, pero en este caso un rendimiento a favor. Entonces, dado que no tiene el vehículo, el ingreso neto disponible o el EBITDA de 1 millón le alcanza para pagar la cuota del estudio, la cuota de la maestría. Observen acá como por cada 100 pesos de ingresos le quedan 62.5 y finalmente le alcanza para cubrir este interés que está por acá. Le vamos a poner rendimiento a favor, que es distinto al interés en contra, y le vamos a poner amortización. Entonces lo mismo ocurre en las empresas. Las empresas pueden entrar en ciclos viciosos de interés sobre interés en contra o de rendimiento a favor, que en este caso es interés que genera interés sobre interés, pero finalmente el ciclo es virtuoso y no sería un ciclo vicioso de generación de endeudamiento, que es lo que nosotros tratamos de cuidar en las empresas. Acá le vamos a colocar una maestría y la maestría contablemente, o este intangible bruto, lo vamos a ir amortizando, pero la amortización no es salida efectiva. Entonces acá es simplemente un reflejo contable de lo que estamos haciendo. Este sería la amortización acumulada y este sería el intangible neto, que es como funcionan las empresas a medida que vamos amortizando. Ya no es crédito de vehículo, sino que es crédito de la maestría, y vamos a asumir que en este caso Waldo, que es astrofísico, va a hacer un estudio de posgrado de 30 millones de pesos, financiándolo, a pesar de que la cuota es muy elevada con respecto a su ingreso, pues entonces finalmente lo que va a hacer es que va a obtener una capacidad de pago dado que no compró el vehículo. En este caso, empieza a acumular caja, 140, 280, 400, o sea, está pagando el estudio, pero es capaz en este ejercicio de ir acumulando dinero. Entonces, al primer año ya tiene acumulado 2.130.000, luego vienen 24 meses, va pagando sus estudios y aquí en el mes 24 tiene 5.649.000. Alguna vez me invitaron de la Universidad de AFIT a dictar una conferencia sobre la educación como inversión en el auditorio de la universidad. Y era una conferencia muy complicada de dictar porque pues la educación como inversión, la premisa era si las personas, era una feria de financiamiento, entonces era muy difícil porque yo tenía que hablarle a un auditorio en el que no conocía la realidad individual de las personas. Y endeudarse para estudiar no siempre va a ser
Lo he dictado varias veces, una virtual y una presencial. Y endeudarse para estudiar, pues no siempre puede ser una verdad absoluta. Eso es una responsabilidad muy grande porque implica cumplir con el objetivo de solvencia. Entonces, en ese caso, pues miren lo que yo hice. Tomé por acá y volví a crear el mismo ejercicio de Waldo. Y lo que empecé a decir en esa conferencia es estudiar más, experiencia laboral y mejores mentores. Una especie de ciclo virtuoso del conocimiento, aprender del oficio. Luego tenía que hablar de finanzas personales un poco. Y por aquí más adelante lo que hice, miren acá el mismo Waldo, pues hice ingreso nuevo, ingreso previo después de estudiar. Pero antes hice el análisis que les estoy mencionando desde la perspectiva de la finanza, rentabilidad, solvencia y liquidez. ¿Cuánto va a ganar después de graduarse? ¿Cuánto va a ser la cuota mensual del crédito? Y finalmente aquí, pues va a tener disponible después de pagar la cuota del crédito. Entonces utilicé la misma estructura de análisis de liquidez, rentabilidad y solvencia en este ejercicio. Finalmente, enfocada al ejercicio de Waldo y unas conclusiones acá. Lo que pasa es que hice cierta trampa, fue que le puse que Waldo era endeudarse para estudiar un posgrado. Entonces me quedaba fácil hacer ese ejercicio, pero era muy complicada esa conferencia porque pues no es fácil uno en un auditorio decir que endeudarse para estudiar es una buena, siempre va a ser una buena idea. Eso depende de la recuperación de la inversión del proyecto de endeudamiento. Entonces acá, pues ese me quedó más difícil de hacer, pero lo que hice fue simplemente decirles que tenían que hacer una buena tarea de estudiar cuál era la remuneración de lo que iban a estudiar. En este ejercicio vamos a tomar 2 años que él terminó de estudiar y le vamos a poner un mejor salario. Vamos a ponerle acá un salario de 3 millones después de que terminó de estudiar y en este caso, pues el proyecto resulta ser exitoso, el proyecto de estudio. ¿Por qué? Pues porque finalmente invirtió 30 millones para estudiar y acá el excedente que logró de trabajo, o sea, el excedente que logró con respecto al escenario en el que no lo hacía, es de 1.300.000. Entonces la inversión se recupera vamos a ponerle aquí los meses, la inversión se recupera más o menos en 2 años, la inversión del estudio, que efectivamente, pues el estudio como una inversión en un intangible puede funcionar siempre y cuando exista la remuneración. Entonces, en este caso, recupera la inversión en 22 meses del estudio. Entonces, es una forma en la que aprovecha todas sus ventajas competitivas, sus ventajas comparativas. En este sentido, está aprovechando que va a tener un ingreso eh, que no tiene estos costos y estos gastos. Y observen lo que ocurre con el análisis horizontal. Como los costos y los gastos no crecen, pero el ingreso casi que se duplica, entonces la utilidad da un gran salto. Entonces su poder de utilidad de 780 pasa a ser 2.133.000. Acá es donde hay un reto muy importante en las finanzas personales y es que cuando las personas reciban incrementos de ingreso, el reto es que los costos y los gastos no crezcan en la misma proporción. Eso tiene un poquito de disciplina y tiene un poquito de reto, pues porque la mayoría de ocasiones cuando cambia el año, todos los costos y gastos se incrementan. La teoría lo que nos debe decir es que una persona, si obtiene un ingreso superior o un salto de ingreso, tiene que esperar un tiempo antes de hacer mayores gastos para obtener un poco de tiempo para acumular este ahorro que generó este salto de ingreso. Es muy difícil porque la naturaleza humana, pues finalmente lo que va a hacer es que cuando reciba mayor ingreso, pues va a comprar un vehículo de mayor tamaño o va a comprar un vehículo o va a hacer todo lo que pues, simplemente va a incrementar sus costos y sus gastos en este ejercicio. Pero por aquí está un presupuesto en el que nosotros le decimos al amigo Waldo que sus rendimientos los invierte al 0.5% a favor y finalmente le estamos diciendo también en este ejercicio que solicite este crédito que cada vez debería ser más fácil de pagar. En este ejercicio acá pues finalmente va a tener 78 millones de pesos. Y observen su gráfica de acumulación de caja cómo se va a disparar.
la gráfica, vamos a validar que sí se esté generando bien el interés a favor, simplemente la parte del modelo en la que voy a mirar este flujo efectivo, que sí me haya quedado el interés que genere interés sobre interés. Entonces, sí, el flujo de caja disponible que está acá es mayor a cero, tal cual, entonces multiplíquelo por 0,5 y si no, no haga absolutamente nada. Luego lo suma, selecciono estas dos ecuaciones que ya están funcionando y le voy a dar acá control C y le voy a dar acá control V. Luego voy a ir a la tabla que repite esta misma tabla, voy a mirar que reciba el mismo resultado, 397. Esta es la misma, solo que tiene el EBITDA para mostrar que la depreciación y la amortización no es salida efectivo. Y acá, finalmente, la utilidad neta es 2.600.000. Entonces, en este ejercicio hay una pequeña, digamos, prueba gratis de lo que es la independencia financiera, que es un rendimiento a favor de 368.000 pesos y alcanza, por ejemplo, para salir para los restaurantes. Entonces, al principio parecía solo 1.000 pesos de rendimiento a favor, pero esto también tiene una especie de crecimiento exponencial. En el común le dicen el dinero llama el dinero. Nosotros lo llamamos el interés compuesto. Interés que genera interés sobre interés. Entonces acá hay una pequeña muestra gratis de lo que es la independencia financiera, un portafolio que sumado a una pensión nivelen este nivel de ingresos, que es uno de los retos que les mostraba en esta escalera, que puede tomar unos bastantes años para lograr, pero finalmente es la meta, que sería trabajar por gusto y no por obligación. En este caso, vamos a mirar qué otro, yo creo que ya en este caso los rendimientos nos quedan listos y observen cómo comenzamos con un ejercicio inicial donde su patrimonio final es 9 millones y otro ejercicio final donde su patrimonio final son 78 millones. Entonces, las matemáticas financieras y las finanzas personales y las proyecciones y la realidad es muy cambiante. Acá, cuando dispara el ingreso por encima de lo que crecen los costos y los gastos, pues su plan de ahorros comienza a mejorar y finalmente ya por aquí, incluso el mes 61 es más interesante todavía, porque en el mes 61 ya terminó de pagar el crédito estudiantil. Entonces estos 500.000 que estaban acá consumiendo y colocándole una presión de caja se terminan. Y eso es más o menos lo que yo he visto en experiencias de créditos estudiantiles, personas que durante varios años terminan pagándolo y ya después cuando terminan de pagar la última cuota, el salario es más alto que si no hubieran estudiado. Y ese es el reto de la educación como inversión. Entonces vamos por acá, entre otras cosas, vamos por acá. Quería mirar que si estuviera grabando, no me acordaba si sí o si no. Vamos a mirar qué pasó entonces. Entregamos este presupuesto. Waldo finalmente corre estos escenarios, realiza una maestría por el mismo valor, el crédito es el mismo, utiliza el carro de papá W y prácticamente nos sentamos con Waldo y les mostramos todas sus opciones de presupuestos. Le mostramos todos sus escenarios, pero al final es Waldo el que va a tomar la decisión de qué hacer. Luego pasan muchos años, muchísimos años, dejamos de volver a Waldo. Vamos a adelantar la película muchísimos años y vamos a llegar a la etapa 2. Entonces pasa una década, casi 10, 12 años después, y nos volvemos a encontrar al amigo Waldo. Entonces vamos a ver qué pasó en la actualización de la vida. Acá Waldo ya está con unas cuantas canas encima y efectivamente ya tiene una imagen más distinta. Entonces vamos a ver qué pasó con este ejercicio. Nos reunimos con él y le preguntamos, bueno, ¿cómo vas en temas de tus finanzas personales? Entonces, Waldo recuerda que lo asesoramos antes de su primer trabajo y ahora está en una etapa muy distinta de la vida. Waldo nos dice que se encuentra en la mitad de un crédito hipotecario de 240 millones, se encuentra en la mitad de un crédito de vehículo de 50 millones, pero con cierta vergüenza, pues nos admite que acá, con cierta pena, con cierta vergüenza, nos admite que debe 5 millones en una tarjeta de crédito, 1,5 millones en otra y 500.000 pesos en otra.
O sea que su saldo de tarjetas de crédito es de 7 millones de pesos y debe 6 millones y medio en créditos rotativos y de consumo. Entonces, ya está pagando la hipoteca y se encuentra en la mitad, ya va en la mitad del crédito del vehículo, pero todavía siente un poco de estrés con respecto a los créditos de corto plazo que tienen una tasa promedio de 1% mensual. Entonces, él recuerda que nosotros le ayudamos con sus finanzas. Entonces, nos vuelve a pedir una ayuda y nos vuelve a decir que si podemos ayudarle a crear un presupuesto porque siente que de pronto se está viendo sin el objetivo de liquidez. Está viendo que tiene que recurrir mucho a este tipo de créditos de corto plazo. Nos da cierta información, tal cual como siempre, nos da cierta información y nos dice que la tarjeta de crédito y los pagos mensuales de su crédito rotativo son 3 millones de pesos. Entonces, que lo que está haciendo es que con la tarjeta de crédito y los rotativos está comprando ropa, salidas y restaurantes, regalos, gasolina, medicinas, la alimentación diaria, los electrodomésticos, electrónicos, las compras, seguros de vehículos imprevistos y vacaciones. Entonces, lo que nos está diciendo Waldo acá es que prácticamente compra todo con tarjeta de crédito. Entonces, acá esto le creó una gran bolsa que él no sabe ya estos 6 7 millones de tarjetas de crédito entre diferentes tarjetas de crédito, a qué egresos corresponde. Entonces, el primer problema que nos dice es que todo lo compra con tarjeta de crédito. Entonces, pues que finalmente es una gran bolsa de egresos. Pues ya parece ser una persona más exitosa porque está pagando 3 millones de pesos mensuales en esto. Waldina, su esposa, le ayuda. Y finalmente, él paga los servicios, tanto teléfono, televisión, internet, como la energía y la luz. Contrata una persona que le ayuda por 600.000 pesos quincenales. Tiene que pagar la administración de esta vivienda, seguro médico por 400 y suscripciones por 200. Cuando nosotros miramos aquí estos costos y gastos, nos queda faltando incluso el predial, pero nos dice que el predial lo paga Waldina, que es su novia, viven juntos. Entonces Waldina paga el predial del apartamento. Entonces resulta que Waldo nos dice, 15 años después, pues que el ingreso mensual de él es 10 millones de pesos. Es un ingreso quincenal de 5 millones. Entonces por eso se siente un poco mal, porque él dice, para todos los efectos, es una persona muy exitosa, pero siente cierta incomodidad y cierta vergüenza porque siente que no le alcanza para el estilo de vida que tiene. Entonces nosotros le decimos a Waldo que no se preocupe, que nosotros seguimos su carrera desde el principio, no lo juzgamos, no le vamos a hacer un comentario como en serio, Waldo, usted que era tan matemático, no lo vamos a juzgar porque finalmente esto implicó una apertura y nos pide de nuevo la ayuda. Pues si alguien lo puede ayudar somos nosotros que construimos su presupuesto inicial. Entonces vamos a tratar de ayudarle a Waldo, no lo vamos a juzgar, es una persona exitosa, pero para todos los efectos siente que sus finanzas personales están en un momento de alta exigencia. Entonces vamos a mirar acá en Waldo la etapa 2 a ver qué es lo que pasó. Primera buena noticia, pues que está pagando un crédito de un apartamento, un crédito hipotecario. Entonces, cuando solicitó en el mes 1 240 millones, pues sí, está pagando una cuota de 2.880.000. Esta es una cuota total constante. Pero observen cómo cuando veamos la clase de matemática financiera, si hagamos tablas de amortización, vamos a analizar la distribución entre interés y capital. Entonces, la primera buena noticia con la que le vamos a dar un poquito de ánimo a Waldo, porque la verdad lo noté un poco decaído, es que acá en el mes 90, por lo menos lo noté relativamente preocupado, pues que en el mes 90 ya, cuando paga la cuota, una parte más importante de los 2.880.000 de la cuota se va para capital, 1.165.000. El interés del crédito hipotecario, que es el 1%, implica 1.716.000, pero por lo menos de los 15 años de un crédito, 180 meses, va en el año 7,5. Y algún día, pues por lo menos en la escalera que vimos, pues va camino por aquí a tener la vivienda libre de este pago de 2.880.000. Entonces es simplemente parte
parte del camino que está tomando, y adicionalmente, pues este inmueble esperemos se le haya valorizado, pero no nos da información con respecto a cuál es el valor del inmueble que compró con este crédito. Por ahora vamos a tomar 2.800.000 que se divide entre interés y capital. Si su ingreso quincenal es 5 millones, o sea, mensual es 10, esto representa en análisis vertical el 28.8% de su ingreso. Entonces, la forma de pensar en términos de análisis vertical que opera tanto para empresas como personas, pues es finalmente una variable que vamos a considerar 2.880.000. Luego acá el amigo Waldo también tiene un vehículo de un crédito que sacó de 50 millones, una tasa más alta, Waldo y sus vehículos, y en este caso la cuota es 679. Entonces, curioso, porque tiene que pagar 2.880.000 y un vehículo de 679 que también iría por aquí en la mitad. Entonces, vamos a mirar aquí cómo le podemos ayudar. Vamos a mirar qué está pasando con Waldo en términos de su ejercicio de endeudamiento. La primera, debe en el vehículo todavía 37 millones, en el apartamento 170, y este es el reguerito de tarjetas de crédito con el que él dice que no se siente totalmente cómodo y tranquilo. Entonces vamos a analizar qué es lo que está pasando y por qué una persona aparentemente exitosa puede tener entonces acá esta presión. La primera, vamos a mirar este ejercicio. Tiene 221 millones de saldo de deuda total, 221 millones, y la tasa de interés del vehículo es 1.21%, y estos créditos es 1.6. La primera recomendación que uno hace en términos de manejo de las finanzas personales es que cada mes se monitoree cuánto es el saldo de deuda. Finalmente, para identificar si la deuda está disminuyendo o aumentando. Y luego el gasto de los intereses. Este es solo el componente de los intereses. Entonces vamos a mirar la deuda multiplicada por la tasa de interés mensual. En este caso, su egreso de intereses es 2.367.000, su gasto de intereses. Luego vamos a mirar aquí qué está pasando. Él dice que tiene que pagar 3 millones de pesos en tarjetas de crédito y rotativos. Y finalmente, esto lo que ocurre es que es una combinación de una gran cantidad de bolsa de gastos entre vacaciones, administración, entre comida, salida, restaurante, o sea que esto baja, sube, lo que quiere decir que implícitamente puede que le ocurra que pague los 3 millones, disminuya, el día del pago, así, el día del pago disminuya y durante todo el mes se vuelva a retanquear hasta que vuelva al mismo saldo. Paga, se vuelve a retanquear, paga y se vuelve a retanquear. Entonces estos 3 millones que está acá los vamos a tratar, a pesar de que es un crédito, con interés y capital, el pago de estas tarjetas de crédito y pagos de corto plazo, lo vamos a considerar como si fueran gastos. Vamos a considerar que esto fuera un gasto recurrente. La tarjeta de crédito no la vamos a tratar como un endeudamiento, sino que vamos a asumir en este ejercicio que es simplemente todos los gastos personales de él. Entonces aquí le vamos a colocar los tres, que fue lo que él nos dijo, que era su pago mensual. Luego el crédito hipotecario, luego el crédito de vehículo, los servicios públicos, 250, 650. Luego la persona que le ayuda con el aseo porque él está muy ocupado, ahorita ya es director del planetario, también docente, eso explica esto. 400 de administración, seguro médico de 400 y suscripciones, aquí está Netflix y las plataformas de 200. Entonces, con los datos que él nos dio, hay algo que a él pues todavía no le está cuadrando. Y es, teóricamente, con los gastos que yo tengo, 3 millones de cuota, egresos de flujo de tesorería que él tiene, porque aquí no estamos haciendo un estado de resultados, sino un flujo de tesorería tal cual sus ingresos contra sus egresos, él no entiende por qué ha tenido que financiar todos estos egresos. En conclusión, él cree que acá su ingreso de 10 millones debería ser amplio y suficiente e incluso deberían darle para un superávit de 341. Entonces vamos a ver qué nos dice esta tabla, que yo la denominé control de deuda. Primero se hace una tabla con todas las deudas que una persona tiene, luego la tasa de interés estimada, porque esto es para el presupuesto que necesitamos estos datos. Luego estima cuánto es su gasto de intereses, que es la letra I,
Y después vamos a hacer un flujo de tesorería donde vamos a tratar de estimar si los ingresos son superiores a los egresos. Entonces aquí ya tenemos ciertas variables, tenemos el interés, tenemos los ingresos y los egresos, pero tenemos un estimado de tesorería. ¿Qué es lo que pasa con esta tabla que está por acá? Que esta tabla que está por acá teóricamente debería ser más fácil de construir, porque las personas deben tener una mejor visual de cuáles son sus pagos mensuales o cuáles son sus débitos automáticos. Entonces nosotros encontramos personas que van a tener un débito automático de unas tarjetas de crédito. Algunas personas en finanzas personales van a decir que las tarjetas de crédito todo se debe pagar a una cuota. Eso es relativamente difícil de lograr en la vida real, porque por ejemplo en las vacaciones no se pueden pagar a una sola cuota y hay unos electrodomésticos tampoco, un teléfono tampoco, un computador o un televisor tampoco. O sea, normalmente dentro de esta cuota es una especie de diferido de ciertos gastos que a una sola cuota serían imposibles de pagar. Entonces suena bonito el consejo de todo a una sola cuota, pero es impráctico, no es lograble en la vida real. Hay adquisiciones que si se colocan a una sola cuota, pues finalmente se van a llevar, van a dejar a la persona simplemente reemplazando esa deuda por otra deuda o van a tener que hacer un avance de una tarjeta de crédito para pagar otra. Entonces muchas veces las mismas personas tienden a hacer consumo de corto plazo y a pagar eso. Por ahí de pronto aparecen personas que dicen que las vacaciones se paguen con los excedentes de caja. Pues ¿cuáles excedentes de caja? Si él tuviera excedentes de caja, pues en este momento los utilizaría para pagar esto. Si nosotros en este momento le preguntamos a Waldo cuánto tiene en la cuenta de ahorros, pues no se lo tenemos que preguntar, tendrá 50.000 pesos o 20.000 pesos y todo su patrimonio está ilíquido porque está representado en el vehículo y en el apartamento que está pagando. Entonces, pues digamos que puede decir como no, las vacaciones se pagan con los ahorros o todo se pone una cuota. Sí, eso es un consejo muy genérico de finanzas personales, pero no es práctico. En la realidad es muy complejo o imposible de realizar a menos que ustedes sean capaces de hacerlo. Y en ese caso, pues lo felicito por su capacidad de previsión. Por ahora, lo que no entendemos y lo que vamos a tratar de ayudar a Waldo, que es para lo que nos buscó, es si tiene un ingreso de 10 y considera que sus egresos de tesorería son 9.659, este déficit, ¿por qué no le está ayudando a que esta deuda a que esta deuda quede bajo control? Entonces, en ese caso, ya tenemos que hacer es un presupuesto, que es un presupuesto de todo el 2020, pues estaríamos hablando todo un presupuesto, hipotéticamente, si el primer trabajo como el 2040. Entonces, aquí más o menos la historia nos falla en cierta continuidad. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer acá es efectivamente colocar el ingreso y vamos a colocar en la segunda línea los pagos de las tarjetas de crédito, porque este dato es normalmente relativamente predecible. El pago mínimo de las tarjetas de crédito es relativamente predecible. Más o menos las personas saben que cuando reciben un ingreso quincenal, pues una parte de ese ingreso quincenal se va a cumplir lo que es el pago mínimo de las tarjetas de crédito. Luego vamos a tomar los gastos que tienen un comportamiento relativamente predecible, en este caso los servicios públicos, la administración y el seguro médico, y observen una particularidad de la rentabilidad de este ejercicio. Lo que él se gana, que es bastante, comparado con lo que él se gasta, que son 6.100.000, sí le generan una utilidad. Es decir, hasta este momento él sí genera el objetivo de rentabilidad. Incluso si le restamos después el interés, él sigue generando una utilidad. O sea, él es rentable y es bastante rentable. Entonces yo creo que aquí le podemos dar un poco de ánimo diciéndole el apartamento, algún día irás camino a pagarlo. Y también le podemos decir, tu análisis vertical, o sea, tu margen es de un 39%, tu margen antes de financiación. Algún día estas dos cosas van a desaparecer. Algún día estas dos cosas deberían desaparecer. Todas estas van a continuar, pero el día que desaparezcan estas, pues finalmente esto va a quedar como excedente de caja. Estos teóricamente son temporales. Lo que pasa es que el vehículo se le va a ir depreciando y ahí es donde estará el reto. Entonces esperamos que mostrándole este estado de resultados, separando lo que son egresos contra los ingresos, pues Waldo recupere algo de su moral
empiece aquí a alegrarse otra vez, como, bueno, la verdad es que no estoy tan mal como pensaba, a pesar de que me están criticando por mis tarjetas de crédito. Luego viene este presupuesto que es bastante curioso. Si él tiene una utilidad de 3.900 y paga los créditos tal cual como están pactados, pues la deuda no va a disminuir, o digamos, la deuda va a disminuir en la proporción en la que es el pago del capital. Si ustedes son muy pilosos y aprenden a manejar muy bien estos modelos, ustedes pueden vincular que este pago de capital se vincule con este pago de capital, pero eso ya sería bajando los cronogramas de pagos del crédito hipotecario y una cantidad de cosas. En general, uno más o menos trata de estimar cuánto va a disminuir la cuota del vehículo o cuánto va a disminuir la cuota del crédito hipotecario. El 341 del superávit que mencionamos debería teóricamente disminuirle la deuda. Entonces, lo que le estamos diciendo a él va a comenzar el año 2036, será con 170 de hipotecario. Si todo sale bien, en diciembre de ese año, va a terminar con el hipotecario en 155. El vehículo en 37, va a terminar en 34. Pues esto es un presupuesto, esta parte es conceptual. Y si todo sale bien, las tarjetas de crédito deberían disminuir de 13.500 a 9.408.000. Es decir, tal cual como está esto, nos vamos a demorar un tiempo en que este número llegue a cero. Y probablemente no ocurra este año según este presupuesto. Lo que sí vamos a hacer es que Waldo todos los meses nos escriba cuánto es su saldo de deuda acá, cuánto es su saldo en tarjetas de crédito y rotativo, lo puede vincular con los datos originales y cuando se acabe el mes copiar y pegarlos como valores, pero necesitamos empezar a que monitoree su deuda y empezamos a mirar el cumplimiento del presupuesto, porque en la administración financiera lo que no se cuantifica no se administra. Entonces, si nosotros no tomamos un control matemático y numérico de este presupuesto, donde cada mes miremos cómo se está comportando este presupuesto, donde la meta es que el nivel de endeudamiento de 221 millones se disminuya a 199. Finalmente, entonces, en este caso, pues no vamos a tener en control sobre este nivel de endeudamiento. Lo que nosotros necesitamos es mirar si, por ejemplo, en el mes 5 estamos ante un caso en que él nos va a decir las tarjetas de crédito están en 20, ¿qué pasó? Y esto sí está más parecido más a lo que estaba en el presupuesto. Entonces, ¿qué está pasando? Que las tarjetas de crédito ya no están en 13.500, sino en 20. Y ahí sí tenemos que identificar qué estaría fallando en el modelo de finanzas personales. En este caso particular, debe 221 millones, que dividido su ingreso anual de 100 millones, equivale a 2.21 años de ingreso. Perdón, su ingreso mensual es 10, multiplicado por 12 es 120. Entonces tiene básicamente en este caso 2 años de ingreso de deuda. Normalmente uno trata de que las personas tengan un año de ingreso de endeudamiento, o sea, que el endeudamiento no supere un año de su ingreso salarial. Entonces, en este caso, sí entendemos que hay una presioncita grande en términos de su ingreso comparado con sus costos y sus gastos. Sin embargo, este modelo de presupuesto todavía asume y no responde la inquietud original de Waldo. Si yo tengo un déficit o un superávit de 341, entonces, ¿por qué las tarjetas de crédito están en 13.500? ¿Y cómo cuidar que esto efectivamente sí llegue de 13.500 a 9.480, que es la 9.408, que es la meta que nos vamos a poner en 12 meses y que vamos a revisar con periodicidad mensual? ¿Sí entienden cómo funciona el cerebro de los financieros, no solo en finanzas personales, sino en términos empresariales? Cómo nosotros lo que hacemos es que creamos una realidad en un Excel, corremos unos números, empalmamos esos números con la historia, nos ponemos una meta y todos los meses empezamos a ver si se está cumpliendo o no, y luego vamos y buscamos la explicación operacional de qué ocurrió. Y ese es el juego de las finanzas. Dicho así, la administración financiera y la planeación financiera es simplemente un juego de Excel, es simplemente un procesamiento de información. Entrégueme una información histórica, entrégueme unos datos, yo los documento en una plantilla Excel, yo los desplazo para la derecha 12 meses o 10 años, o qué sé yo, 36 próximos meses, y después le doy play a la vida real
y empiezo a comparar qué es lo que está pasando y empiezo a tomar un dominio y un control de las variables. Empiezo a encontrar errores, los que ustedes quieran. Empieza uno a decir, aquí dónde está el predial, y uno puede decir, aquí nos faltó el predial, ahí puede que esté el déficit de los 341. Así haya habido un error en el que uno diga que le faltó el predial y no que Waldina, lo que sea, pues entonces uno puede decir como listo, pero por lo menos ya encontré algo que puedo atacar. Entonces las finanzas, que muchas personas le tienen tanto temor, y uno dice como pues es un análisis horizontal, un análisis vertical es construir escenarios en Excel, realidades en Excel que no han ocurrido, o sea, presupuestos, y empezar a comparar con la vida real y buscar qué es lo que está pasando en la vida real que no habíamos anticipado. Entonces eso nos permite tomar un control. La variable escasa siempre es el tiempo. Acá vamos a tratar de solucionar qué le está pasando a Waldo. ¿Por qué tiene un superávit teórico de 341 y un endeudamiento de 13,500? Entonces ahí entramos en una parte de las finanzas personales que algunas personas critican, yo no, que es que tenemos que entrar a este nivel de detalle. Tenemos que entrar a este nivel de detalle. ¿Qué está pasando con estos costos y estos gastos? Porque muchas personas, yo les digo, durante 2 o 3 meses, máximo 2, pues, trate de monitorear cuáles son sus costos y sus gastos puede descargar una app de finanzas personales, puede ser tan simple como notas en el celular, en el smartphone, puede ser tan fácil como una libretica y anotar cuáles son sus costos y sus gastos personales. De forma que refine, solo lo tiene que hacer durante 1 o 2 meses, no tiene que obsesionarse con esto, simplemente 1 o 2 meses que la persona tome un control de todos estos gastos que están por acá: ropa, salida, restaurante, regalos, medicinas. La aplicación que yo utilizaba ya no existe y la utilicé, como les digo, la utilicé durante 2 meses apenas. Se llamaba como Dollar Bird, pájaro de dólar. Hay que buscar una y pues tampoco le den demasiada información a la app o vayan a instalar algo pues bien, bien, bien que pregúntenle de pronto a la inteligencia artificial cuál es el mejor app. Pero yo creo que el mejor app sigue siendo Notas del celular. En Notas del celular pueden al final de cada mes anotar cuánto es el saldo de deuda y en Notas del celular pueden durante 2 meses, ahí sí, empezar a refinar esto, empezar a refinar esto. Porque puede que aquí es donde esté el error en asumir que este pago de interés y capital son los gastos de una sola ocasión o que estos gastos correspondan a 3 millones de pesos mensuales. Puede que sean muy superiores. Entonces aquí es que vamos a abrir un presupuesto detallado y es un presupuesto y no le tenemos que atinar. Entonces vamos a volver a mirar este 3 millones que es el valor máximo del control de gastos. Entonces, ¿qué nos dice Waldo? Nos dice que sí, que los 100 de ropa continúan, que en salida ya son 400, cree, que en restaurantes son 300, cree, que en regalos son 100, más o menos, que la gasolina son 250, que en medicina son 120, cree, que todos los días se gasta 40 mil pesos durante 30 días son 1.200.000, cree. Aquí está el mercado, la compra de mercado y come mucho afuera por el trabajo como director del planetario. En electrodomésticos cree que más o menos 3 millones por año, eso siempre hay que comprar alguna cosita. En electrónicos también cree que 3 millones por año, pero no sabe. En compras inoficiosas tampoco sabe, cree que 3 millones. El seguro de vehículo, ese de pronto por aquí sí es 3 millones que lo puso como crédito rotativo. Ese hay que mirar que de pronto no le haya quedado por aquí, parece que no. Es un gasto adicional que pagó con tarjeta de crédito. Él más o menos estima que en vacaciones 3 millones, pero él mismo sabe que las últimas vacaciones tuvo un gasto de 7 millones, que las últimas vacaciones costaron 7 millones. Entonces acá, más o menos en este presupuesto muy conceptual, nos dice que sus gastos recurrentes son el 37,7% de su salario. Y a este le vamos a poner un limitante de 3 millones mensuales máximo. Entonces aquí es donde le vamos a devolver el balón. Pudo haber sido que los 13 millones sean una consecuencia de que las vacaciones superaron el presupuesto. Pudo haber sido compras, no lo vamos a saber. Ahora, si es mucho más disciplinado, puede volver a sus tarjetas de crédito y empezar a llenar estos datos, pero no necesitamos devolvernos al pasado. Ya la deuda se debe
y hay que pagarla. Ya lo que necesitamos acá es construir un presupuesto mucho mejor, que es, este es el presupuesto de gastos para el otro año y no nos alcanza. En este momento no nos está alcanzando el presupuesto. El presupuesto de gastos son 45.240.000 y tenemos que empezar a identificar en qué podemos recortar. Podemos recortar en alimentación, podemos salir menos, podemos darme regalos más baratos, podemos aprender a hacer cartas, podemos aprender a hacer artesanías. Este sí, ni modo, dolor de cabeza o reflujo, cualquier cosa. Podemos parar un tiempo de electrodomésticos, aunque muchas veces hay que reponerlos. Podemos pensar en disminuir las vacaciones. Miren lo difícil de las finanzas personales. Un recorte de 770.000 pesos en el presupuesto y no sabríamos dónde recortar. De pronto recortar con ropa, si el closet está muy lleno. De pronto disminuir acá las salidas y restaurantes, que son 700 mensuales. Empezar a comer en casa y empieza uno a recortar esto, pues no me daría risa, pero es que eso suena como más cruel de lo que parece, porque usted empieza a recortar esto y de pronto empieza a ajustar este presupuesto, pero es lo que tenemos que hacer si él quiere disminuir su saldo de tarjeta de crédito. Ya aquí haciendo este recorte, pues el déficit va en 320. Entonces podemos poner aquí que estas compras innecesarias, si son innecesarias, es que muchas veces no son tan innecesarias, ya podemos reducir este a 100 y podemos de pronto, el seguro no, ese ya está pactado, entonces ya no, ya pues la gasolina es lo que es. Miren, si ven, las finanzas personales tienen una manera muy curiosa de hacer que las personas terminen reduciendo y recortando de una manera muy complicada. Aquí, por ejemplo, las vacaciones, entonces va a tener que ir a visitar a papá y a mamá Waldo, que ahora viven en una finca. Entonces no hay avión este año hasta que Waldo cuadre esto. Miren qué paradójico este ejercicio, porque ustedes pensarían para todos los efectos que este salario de 10 millones, que este ingreso de 10 millones es una cantidad de dinero, y resulta que por eso Waldo se avergonzaba, porque él decía como la cantidad de responsabilidades y gastos que ya tengo para lograr disminuir mi hipoteca me están metiendo en problemas, pero tomar una decisión como vender este apartamento y disminuir a un apartamento de menor tamaño, o de pronto alquilar el apartamento, pues es una decisión que de pronto va en contravía de esta escalera. Entonces, a mí no me gusta dar clases de finanzas personales porque es un tema muy personal, es un tema muy complicado, es un tema muy sensible. Hay temas tales como finanzas de parejas, en los que usted no solo tiene a Waldo, sino que tiene a Waldina. Y estas discusiones, pues son dos personas totalmente distintas, con antecedentes distintos. Waldo y Waldina se conocieron mucho tiempo después, entonces ella tiene unas predisposiciones con respecto al dinero y Waldo otra. A ella nunca le tocó lo de la decisión de comprar el vehículo, lo de estudiar, todo esto. Y cuando usted toma una persona como Waldo y Waldina y los junta, lo que usted está haciendo es algo que en finanzas empresariales y en valoración de empresas sabemos que es muy complicado, que es una fusión de dos compañías. Entonces todos tienen preconcepciones y diferencias con respecto al dinero y aquí ocurre una negociación de alto impacto. Una negociación de alto impacto y la otra, que cuando las personas de pronto sienten que el dinero se vuelve una preocupación, el nivel de ansiedad monetaria, el nivel de ansiedad con respecto al dinero aumenta y pues pueden aumentar el tono de las conversaciones, pueden negociar de una manera que no sea la adecuada, puede que de pronto en una salida tengan un mal momento porque la cuenta llegó muy alta y todo lo que pues no les los tengo que decir yo, todas las cosas que viven las personas tratando de dominar sus finanzas personales. A mí no me gusta enseñar finanzas personales porque uno, yo sé que recortar costos y gastos es absurdamente difícil. Dos, o sea, la utilidad y la felicidad no guarda una proporción con esto. Dos, la realidad de cada persona es totalmente diferente, no solo la realidad histórica, sino la realidad prospectiva. Entonces es muy difícil usted atinarle con estos escenarios, por eso creé este personaje de Waldo. Cuando dicto cursos de finanzas personales, normalmente solo dicto el Waldo uno, el Waldo que vive con los papás, porque es un ejercicio muy inofensivo y la gente lo asociaría como, bueno, pues mi hijo algún día será Waldo de pronto, alguna cosa así. Es mucho más difícil pero la realidad del asunto es que cuando uno terminaba una clase de finanzas personales, la gente en realidad le decía a uno Waldo 2
y entonces empezaban a decirle a uno, es que yo me gano 5 millones de pesos y siento que no me alcanza, es que yo me gano 3, yo me gano 4, 5, 10, indiferente del número, las personas tendemos, no tienden, tendemos a colocarle gastos a la vida en un nivel, digamos, casi que asociado al ingreso. Y conozco personas que este ingreso aumenta, 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 y entre más aumenta, pues más ocurre que crecen los ingresos y los egresos crecen en la misma proporción, crecen variables. Recuerden una primera clase que yo les decía, ¿cómo hacemos para que los ingresos puedan crecer más que los egresos? En términos de análisis horizontal. Y esto le puede ocurrir a personas con cualquier nivel de ingreso. Puede ser un ingreso neto quincenal de 10 y 10, 20. Y si la persona puede caer como les decía aquí, igual, pueden caer en estrés financiero, personas que tienen ingresos altos, y finalmente tengan en cuenta que vender unos activos para disminuir un nivel de presión financiera es una decisión que muchas personas no les gusta porque sienten que se están devolviendo o que no están siendo exitosos. Entonces, conclusión, les voy a mandar esto, les voy a mandar la grabación de hoy. Es un tema, como les digo, es un tema muy personal, muy íntimo, muy de cada persona. Estas plantillas, pues si la tratan de forzar, creo que les queda más difícil, porque pues esto es simplemente un caso teórico que uno se inventa moviendo números. Hay veces se gana 5, otras 10. Yo siempre, cada que lo hago, voy jugando con los números y unas veces me invento un Waldo que gana más, otras veces menos. Ya ustedes, mi sugerencia es que empiecen a utilizar esto como herramienta es de muestra, no que lo traten de forzar acá porque forzarlo contra un modelo ya prehecho es bastante complicado, sino que ustedes empiecen a decir como, bueno, de pronto voy a empezar a tomar ciertos gastos que yo sé que vienen una vez al año y lo voy a empezar a meter en un sobre. Por ejemplo, si en octubre viene este gasto, pues voy a empezar a meterlo en este sobre, o definitivamente ustedes dicen, no, yo tengo un presupuesto que es más juicioso que este, o de pronto ustedes dicen, como no, yo prácticamente lo que me gano es lo que me gasto y quedo al ras, y, y me queda más difícil en ese caso, digamos, para qué voy a documentar lo que yo ya sé. Eso sí, no sé, cada persona tiene esas realidades distintas, tal cual como se los mostré solo este ejercicio, puede ser este o este con la misma realidad. Si conocen a alguien que esté en la edad en la que puedan aprovechar esa idea, ese tiempo de vivir en la casa, como me dicen muchos de mis estudiantes, ¿ya para qué? Pues entonces que aproveche ese tiempo para el conocimiento, para el estudio. Yo insisto mucho en la inversión intangible del conocimiento, porque si la persona, tal cual como lo dije en esa conferencia en la Universidad FIT, si la persona estudia algo que después puede generar un mayor ingreso a medida que vaya cogiendo experiencia, etcétera, pues finalmente tarde o temprano termina de pagar el crédito estudiantil y después empieza a generar esto. El matrimonio, el matrimonio muchas veces, si Waldo con Waldina, supongamos que Waldo es 5 y Waldina es otro 5, o si Waldo es 5 más 5, que es lo que nos dijo, lo que pasa es que no sabemos si nos dio el dato con Waldina o no. De pronto, el matrimonio puede unir dos ingresos, diluyendo costos y gastos fijos. Entonces hay muchas ocasiones que se unen dos ingresos y la unión de esos dos ingresos, si todo sale bien, permite que las personas compartan gastos. Y eso en finanzas lo veíamos al principio como dilución de costos fijos. Entonces este es un curso de introducción a las finanzas que nosotros llamamos finanzas para principiantes. Y yo siempre he creído que la mejor forma de que las personas aprendan finanzas es con sus propias finanzas personales porque es donde más información tienen, donde pueden empezar a familiarizarse con un Excel, donde pueden empezar a familiarizarse con un análisis horizontal, un análisis vertical. Entonces, en la mitad de este curso, quise incorporar finanzas personales como una especie como de descanso entre matemáticas financieras y análisis financiero, y ya la próxima semana sí retomamos todos los temas técnicos de matemática financiera, el valor presente, valor futuro, cómo se modelan estos créditos, qué es el valor presente, qué es el valor presente neto, qué es la tasa interna de retorno, qué es el ejercicio de conversión de tasas y cómo eso nos puede servir para evaluación financiera de proyectos o valoración de empresas, que son, digamos, estudios un poco más avanzados y técnicos
en términos de finanzas. Lo que les quería traer esta clase esta semana era básicamente un ejercicio de pensamiento lógico, de pensamiento financiero, de cómo utilizar Excel y de cómo pensar en términos lógicos, que el ingreso sea superior al egreso, que lo que me gano sea superior a lo que me gasto y me alcance para pagar el interés y el capital. Piensen que el flujo efectivo que acabamos de ver hoy es más sencillo que el flujo efectivo que nosotros vemos en análisis financiero. Cuando nosotros vemos aquí análisis financiero, o por lo menos cuando yo presento un flujo efectivo de análisis financiero de una empresa, es un flujo efectivo un poco más, es un flujo efectivo, digamos, un poco más complejo de realizar. Técnicamente el de finanzas personales debería ser más fácil. El que hicimos hoy solo tiene la depreciación y la amortización del vehículo de Waldo y tiene el pago de deuda. En finanzas corporativas, este es el flujo efectivo en el que hemos ido solucionando. Entonces piensen en términos de rentabilidad, de liquidez, de que los ingresos crezcan más que los egresos, de que lo que me gano menos lo que me gasto me tiene que alcanzar para el interés, siendo el EBITDA o siendo en finanzas personales. Voy a tener acá la grabación, me quedo un rato más si tienen dudas e inquietudes. Voy a tener la grabación por si tienen dudas e inquietudes en términos de finanzas personales ya particulares. Y de los que la están viendo en diferido, pues ya simplemente, si llegaron hasta aquí, entonces quiere decir que ya están al día con el curso previo a la hoja de ruta de matemáticas financieras.